Hola, bienvenidos al programa Rumbo Acá. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Ariadne Salomón y presento a nuestro coconductor, que es Johnny Carmona. Johnny, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de seguir descubriendo a los rostros y las personalidades que tienen que ver con la creatividad de nuestro país, rumbo a Cannes Lions 2019. Así es, Johnny. Vamos a presentar el día de hoy. Está con nosotros Alfonso Borreguero, que es VP, de Planeación y Estrategia de la agencia BML YNR. Para que no nos regañen. No, ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, muy bien, Bienvenido. muchas gracias y muchas gracias por recibirme. Y muchas felicidades. Alfonso ganó como planner estratégico del año en el Círculo Creativo de México. Muchas felicidades por ese. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es un honor el reconocimiento y sobre todo, más allá del reconocimiento personal, es un reconocimiento a la labor que hacemos en toda la agencia de planeación estratégica. O sea, digamos que yo lo recibo, pero lo recibo en nombre de todos los que trabajamos en la agencia. Oye, Alfonso, a mí me interesa muchísimo este programa, que le platicamos a la gente que se vayan empapadísimos de qué es planner estratégico. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué es un planner dentro de una agencia de publicidad y cuál es la tarea que desempeña dentro del proceso de una campaña publicitaria? Pues a ver, dentro del proceso creativo de desarrollo de ideas, la tarea de planificación estratégica tiene que ver con varias etapas. La primera es entender muy bien cuáles son los objetivos de negocio del cliente o de la institución para la cual vamos a trabajar, ¿no? Tenemos que entender cuáles son los objetivos de negocio, cuál es el problema que tenemos que resolver desde la comunicación y a partir de ahí tenemos que diseñar una estrategia de mensajes, ¿no? Para desarrollar un concepto estratégico que enfoque la comunicación, inspire la creatividad y para eso pues, se llevan a cabo diferentes tareas, ¿no? Pues el entendimiento del consumidor, el entendimiento de las cifras de negocio, el entendimiento de la categoría en la que tenemos que actuar y básicamente pues, cómo conectar con las personas. ¿Cuál es el proceso, Alfonso? Perdón, Johnny. ¿Cuál es el proceso, para que entienda bien este concepto la gente? ¿Tú con quién tienes contacto? ¿Con quién es el que hablas? ¿No? ¿Con cuentas, con copy, con creativo? ¿Con quién son los que tienes que hablar para llegar al final de la planeación? Nuestro diálogo empieza siempre con el cliente. O sea, lo primero, como te comentaba, es entender muy bien por qué nos han llamado, ¿no? Muchas veces es como cuando vas a un médico, ¿no? A veces ¿no? Yo siempre pongo el mismo paralelismo. Cuando un cliente te llama, a veces lo que te quiere, ahí puede estar la tentación de que te encargue ya una determinada campaña, ¿no? Es como si tú vas al médico y le dices al médico que quieres que te recete tal medicamento, ¿no? Entonces, lo que nosotros primero tenemos que entender es... El diagnóstico. El diagnóstico, claro. Es decir, ¿qué es lo que te está pasando? Luego ya déjanos a nosotros, ¿no? Que evaluemos si es ese medicamento o es otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener es el entendimiento de qué le sucede, cuáles son los problemas de negocio, los problemas de comunicación. A partir de ahí, pues digerir toda esa información que ellos nos dan, complementarla y buscar nuestras propias fuentes de información, ya sea pues, las que todos tenemos acceso o información ad hoc que hagamos de qué es lo que puede estar afectando ese problema y a partir de ahí ya, pues sí trabajamos internamente, damos esa dirección e internamente ya trabajamos mucho con creativo y con cuentas. En realidad, ¿no? Internamente incluso, ¿no? Pues, también como los departamentos de inteligencia de las agencias se van haciendo cada vez más grandes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de BML YNR tenemos un área de Data Science también muy importante y pues también involucramos a toda la gente de Data Science. Está increíble esta parte, esta analogía que hiciste del doctor, me parece increíble. Y justamente retoma mucho de cómo no solamente somos en la publicidad, sino cómo somos como cultura, ¿no? O sea, el de yo ya sé lo que quiero. Y entonces tú vas con el especialista para que funja simplemente como un ejecutor más que como alguien que realmente es un experto en un área, ¿no? Entonces, reafirmando esta parte, entonces, ¿qué habilidades específicas tendrías que tener justamente para parar, en este caso específico, a un cliente que te dice, oye, yo ya sé lo que quiero y quiero ser, que seguramente hoy está muy de moda, quiero ser viral, ¿no? Que todo el mundo quiere ser viral. Bueno, lo primero es creo que lo primero que tiene que existir es una capacidad de escucha importante. Lo primero es que es igual, de nuevo, siguiendo el paralelismo del médico. El médico lo primero que va a dejar es que hables.
y que sueltes Te todo. desahogues. Te desahogues, sueltes todos tus, ¿no? tus frustraciones o tus teorías o tus ilusiones. Entonces nosotros, pues igual, porque también es verdad que hay muchos clientes que lo tienen muy claro y que, o sea, y que te dan una dirección muy acertada y te dan toda la información desde el comienzo, es decir, y que nos ponen el trabajo muy fácil. En el caso de que eso no suceda, ¿no? Pues primero entendiendo y escuchando, ¿no? Y observando, es tratar de hacer las preguntas adecuadas para que pues entienda que nosotros, para darle el mejor servicio posible, tenemos que tener un entendimiento que va más allá de del pedido de comunicación que en un primer lugar nos está haciendo, ¿no? Para decir, bueno, o sea, ¿cuál es la razón de negocio que hay detrás de esta comunicación? Obviamente no es porque los clientes estén equivocados, ni mucho menos, sino porque si nosotros conocemos el problema que dio origen a esa petición de comunicación, la capacidad que vamos a poder tener para resolverlo es mucho más profunda. Claro. Oye, Alfonso, tú, porque me queda claro, tú tienes que estar en todo ese proceso. Entonces, tú, es que también, otra de las entrevistas que vamos a hacer, que es lo que te platicaba, es la persona de cuentas. Sí. Entonces, tú tienes que estar con el cliente o la de cuentas es la que te transmite todo esto. Tenemos que estar frente a frente al cliente. Ok. Es decir, Para digamos que para mí es imprescindible que el planner esté en la sesión de brief. Okay. Esté en la sesión de brief porque es uno de los momentos en los que ya se pueden empezar a hacer preguntas, ¿no? Entonces, tiene que estar en el origen de la relación, ¿no? Cuando el cliente está pidiendo, ¿no? Pues que tiene un problema. Entonces ya tiene que estar desde ahí. Obviamente, a lo largo del proceso no siempre va a estar en la interlocución con el cliente, ¿no? Para eso también está pues, la gente que atiende la relación con los clientes. Luego tiene que regresar a la agencia, tiene que haber un trabajo, ¿no? Primero un poco más independiente en cuanto a pues, complementar con tendencias, ver cuáles son los índices que se pueden abordar, todo el tema de data science, ¿no? Ahora mismo tenemos la capacidad que tenemos de análisis de datos y de recibir datos es cada vez más grande y eso tiene ventajas por un lado y los inconvenientes de que esos datos tienes que convertirlos en información operativa, ¿no? En conocimiento. Y una vez que tienes eso, que trabajas con tu propio equipo, con la gente de Data Science también, ya viene la parte de dar dirección a creativo, ¿no? de hacer un planteamiento estratégico. Hay veces que antes de comenzar el proceso creativo se alinea el planteamiento estratégico con el cliente. Y otras veces los procesos son distintos en función de la tarea a realizar, se hace de manera conjunta, es decir, cuando se va a dar la respuesta al cliente se lleva un planteamiento estratégico y la resolución creativa, ¿no? Depende del proyecto en realidad. Okay. Oye, y también esta planeación estratégica está alimentado de datos, como dices, de investigación cualitativa y cuantitativa, ¿no? Exacto. Ustedes en algún punto son vitales estos datos, ¿no? Son esenciales, ¿no? Nosotros siempre decimos que lo que no se puede medir no se puede gestionar. Entonces hay que dimensionarlo. Nosotros en particular en VML Y&R tenemos la grandísima fortuna de que contamos con un estudio propio que se llama BAB, el Brand Asset Valuator. Es un estudio que... Su propia agencia. En realidad es un estudio que a nivel internacional tiene casi 25 años de historia. En México lo hacemos desde el 2001, ya lo realizamos hace un montón de tiempo. Es un estudio cuantitativo donde en México medimos 1.500 marcas cada año y las perfilamos desde salud de marca, los atributos, etc. Entonces, más allá de la información que podemos tener de terceros, nosotros contamos con una herramienta de primera mano para saber cuál es la salud de las marcas, para saber cómo están creciendo, de qué manera. Porque de repente no sabes si en algún punto de esos datos te va a derivar a la situación de la marca con la competencia directa, indirecta. Eso está padre. O sea, tienen constantemente este mapeo para que en algún punto algún dato va a ser útil. Exactamente. ¡Qué belleza! Exactamente. Hay que tomar las decisiones informadas. No, ¡qué maravilla! Yo siempre digo que hay que seguir tu intuición, ¿no? Es una mezcla de ambos lados del cerebro, ¿no? La parte izquierda y la parte derecha, la intuición, el arte, pero también la razón, ¿no? Y hay que conjugar las dos cosas. Y la intuición sirve, pero sobre todo cuando se van a tomar decisiones de cierto nivel, ¿no? Esa intuición la tienes que validar con datos.
Perfecto. Oye, Alfonso, ¿cómo se llega, cómo se logra obtener un insight para lograr una óptima conexión con el consumidor? Qué buena pregunta. Si tuviera la fórmula perfecta, Ya lo hubiera hecho. seguramente habría escrito ya algunos libros. Mira, creo que el insight, ¿no? Que es justamente es un palabra que puedes buscar. Yo durante un tiempo coleccioné definiciones de insight, ¿no? Porque cada uno tiene la suya. La manera en que obtienes un insight puede ser muy diversa, pero siempre tiene que ver con la capacidad de observación. Con qué hacen las personas, con qué les gusta, con qué les mueve. Obviamente esa observación puede venir de la observación directa, que no necesariamente tiene que venir de un proceso estratégico relacionado con un proyecto que estés haciendo. A veces sucede en cualquier momento, en un supermercado, con amigos, con tus padres, con tu pareja, ¿no? En el que dices, ¿no? Identifica algo que mueve a las personas. Un insight es cuando captas una tensión que está en relación a lo que la gente piensa, dice o hace. Okay. Y cuando capturas eso, muchas veces tratas de validarlo también, ¿no? Con investigación, ¿no? O ver de qué manera está presente. Pero yo te diría que tiene que ver mucho con la observación y con el entendimiento de las personas, porque finalmente nosotros trabajamos con personas, ¿no? Y eso hace que de repente seas planner de 24/7, ¿no? O sea, porque sí. cualquier oportunidad puede ser un insight. O sea, digamos que es un domingo en la tarde, estás en la fila para las palomitas en el cine y atrás de ti se está dando una conversación que te puede dar un insight. Totalmente. De hecho, te diría que yo creo que esa es una de las capacidades que estaría bueno que alguien que se dedique a la estrategia tenga de manera innata. Es decir, yo esto lo recuerdo que lo tenía desde chiquito. Luego le he sacado partido en la profesión, pero no es al revés, ¿no? Entonces es siempre como ser observador, ¿no? Y que te guste entender por qué las personas piensan, dicen y hacen lo que hacen, ¿no? Y luego en algún momento esto se va quedando como en una biblioteca o como un almacén inconsciente. Claro. Y con el tiempo, ¿no? Luego también con los años, llevo en esto ya unos cuantitos años, pues ya casi salen de manera rápida. Obviamente luego lo tienes que validar, ¿no? Claro. Pero sí. Qué belleza. Oye, querido Johnny, pues vamos un corte, Alfonso, vamos un corte y regresamos para seguir platicando contigo. De acuerdo. Gracias. En la Universidad de la Comunicación creemos que hay un arma, la más poderosa de todas, que puede ayudar a nuestros alumnos a sobresalir en un mundo de constante cambio y evolución. Las ideas. Creemos en ellas como el motor que los empuja a destacarse en el mundo. Una buena idea no tiene forma definida ni temporalidad. Son ellas las que tienen el poder de trascender en el tiempo y a través de la cultura. Pero para que eso suceda, hay que creer en ellas. Y en la Universidad de la Comunicación lo hacemos. La próxima gran idea es la tuya. Únete a la comunidad de la Universidad de la Comunicación. Licenciaturas, especialidades, maestrías y diplomados. uc.edu.mx. Universidad de la Comunicación. Cree en tus ideas. Pues estamos de regreso muy a gusto platicando con Alfonso Borreguero. Alfonso, ¿nos podrías comentar qué habilidades recomiendas tú desarrollar a los jóvenes que están empezando en esta industria para poder llegar a ser un buen planner? Mira, yo te les dividiría en dos. Por un lado, como las actitudes y otro las aptitudes, ¿no? Para mí tienes que tener una actitud de curiosidad.
Tienes que ser una persona, o favorece que seas una persona innatamente curiosa, que te hagas muchas preguntas, ¿no? Que seas siempre de estas... Y se identifica, ¿no? Hay gente que constantemente está preguntando, pero no por chismeo, ¿no? Sino porque quiere saber la razón detrás de la razón que dan las personas para hacer las cosas. Entonces esa es una, el tema de ser una persona curiosa. Ser alguien que también observa. Y observar significa ver, mirar, escuchar, ¿no? Identificar, ¿no? Qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. Luego es importante también la capacidad de síntesis y de análisis. Una vez que has observado, que has escuchado, es qué sacas en claro, ¿no? ¿Cuál es la síntesis de ese análisis que has hecho? Y es importante la síntesis porque si no te puedes perder en la data y puedes llegar un poco a la parálisis por el análisis. Más allá de estas cosas, y sobre todo en el momento de la industria en el que nos encontramos, es importante también que tengas conocimientos de investigación cualitativa y cuantitativa. Es decir, que te lleves bien con los números, que te lleves bien con las matemáticas, que te lleves bien con la estadística, pero que también te lleves bien con la psicología, ¿no? La psicología del consumidor, la psicología de las personas y cada vez más que estoy ya pensando no en el futuro, sino en el presente, en todo lo que tiene que ver con el Big Data, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el entendimiento del Big Data, el entendimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Porque eso cada vez está configurando más lo que hacemos. Y a partir de ahí se pueden complementar con muchas otras cosas, ¿no? Pero eso yo diría que es lo esencial. Ok. Ok, no, bueno, es un todólogo casi, ¿no? Oye, Alfonso, mira, con esta serie de cápsulas que Ari ha creado aquí en la Universidad de la Comunicación, que estamos preparándonos para rumbo a Cannes, una de nuestras mayores preocupaciones e intereses es el entender cómo va la evolución de la industria publicitaria en México, al menos, ¿no? Y de las necesidades que de repente hay roles que han cambiado, que se han enriquecido, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves el futuro del planner? ¿Hacia dónde va? Obviamente, con todo esto que nos dices que tienes que saber de muchas áreas, ¿hay un futuro en el que se va a transformar el rol o se va a mantener como está hoy? Cuéntanos. A ver, yo creo que la tarea, el planner dentro de las agencias no es muy antiguo. Una cosa es la figura y otra cosa es la tarea. Creo que la tarea siempre va a tener que estar y siempre ha estado. Es decir, lo que pasa es que quizás antes desde el propio área creativa o la persona que fungía de relación con los clientes de alguna manera asumía esa tarea de planificador, ¿no? O de estratega. Con la evolución de las agencias se tendió a la especialización y esa tarea de planificación o de estrategia, ¿no? La asumió el planner. Y esto va a hacer falta siempre. Siempre va a hacer falta entender cuál es el problema de negocio que se quiere resolver, entender la categoría en la que te tienes que desenvolver, entender a las personas. Y yo creo que cada vez se va a tener que ser más eficiente y más rápido en realizar este entendimiento. Desde este punto de vista, yo creo que la tarea o la figura del planner sin duda va a crecer en importancia. Creo que lo que va a suceder también acompasando la evolución de las agencias de publicidad es que cada vez más las soluciones que tenemos que dar trascienden la comunicación. O sea, tenemos que dar soluciones de ideas que no siempre van a tener como parte más importante un comercial, ¿no? Por supuesto, esto en lo que lo estamos viendo más a corto plazo, ¿no? Lo ya llevamos viendo unos años, es en el área de los contenidos. La comunicación tiene que evolucionar no a interrumpir lo que la gente quiere ver, sino a integrarse en aquellos de lo que la gente disfruta. Pero más allá de eso, creo que las soluciones en las que nos vamos a tener que involucrar trascienden el área de la comunicación y va desde soluciones de otro tipo. Y desde ese punto de vista el planner siempre va a tener que estar ahí y cada vez más va a tener que asumir una mayor cantidad de datos que hay que digerir y que hay que convertir en conocimiento, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con la tecnología. Oye, ya para terminar, Alfonso, a mí me gustaría saber,
este tipo de reconocimientos, ¿no? Como el de Círculo Creativo, que es la primera vez creo que se entrega, ¿no? Reconocimientos a diferentes áreas. Creo que el año pasado al menos también creo que se hizo. No sé si antes, pero el año pasado también que... El año pasado a lo mejor y Pero este quizá año. es reciente, ¿no? Sí, eso es reciente, exactamente. es reciente. Entonces, ¿de qué sirve este tipo de reconocimientos, en tu opinión? Bueno, creo que también dentro del ámbito del círculo creativo, creo que lo que hace también es poner en valor todas las, bueno, no todas, porque en realidad hay muchas más figuras dentro de la agencia de las que se premian, ¿no? Pero poner en valor la contribución desde las distintas áreas, no solamente desde el área creativo, ¿no? Desde el área de cuentas o el área de planificación, el aporte de valor de cada una de esas áreas en el proceso creativo en el que todos estamos involucrados, ¿no? Entonces eso ya creo que es un buen síntoma, ¿no? Y bueno, también desde lo que tiene que ver con el área que yo dirijo, con el área de estrategia, pues también es poner en valor, ¿no? Que una idea creativa, una buena idea creativa o un buen proceso creativo incorpora la parte de un desarrollo estratégico, ¿no? Para llegar a un buen fin. ¿Cuánta gente tienes a tu cargo, Alfonso? Pues a ver, tenemos el número de personas, nos estamos ahora mismo, digamos que reconfigurando, pero tenemos gente que lleva la parte de inteligencia de social media, tenemos la gente que lleva la área de connections, tenemos gente que lleva la parte del BAP, está el Brand Asset Evaluator, que es esta, digamos, consultora o herramienta que tenemos dentro, tenemos gente que lleva más del planner tradicional, en fin, somos un grupo amplio. Querido Johnny. Pues muchas gracias, la verdad. Gracias es que a vosotros, un gusto. Es bien interesante conocer estos diferentes roles y cómo la industria de la publicidad y la creatividad se ve nutrida con distintos roles y talentos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias por estar aquí. Chao. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo programa, Rumbo a Cannes.